El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de la mujer por su importante función dentro de la sociedad, en un concepto de liberación femenina, resaltando los logros que han conseguido y reivindicado, como la igualdad legal, política, profesional, familiar y personal, elementos que históricamente les habían sido negados. Lo anterior representa la emancipación femenina, una historia de cómo las mujeres se han liberado en muchos aspectos de la opresión que el patriarcado ejercía sobre ellas, solo por el hecho de ser mujeres. Quédate y repasemos juntos esta historia de lucha por la igualdad. Originalmente, al Día Internacional de la Mujer se le denominó como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La primera ocasión en que el Día de la Mujer fue conmemorado fue el 9 de marzo de 1911, en Austria, Alemania, Suiza y Dinamarca. Afortunadamente, con el paso del tiempo, la celebración se ha ido extendiendo a otros países, a lo largo y ancho del mundo. El 18 de diciembre de 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al año de 1975 como el Año Internacional de la Mujer, y a partir de este año se institucionalizó su conmemoración cada 8 de marzo. Dicha decisión fue tomada con base en el trabajo realizado durante 25 años por la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, además de la Declaración para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 1967. Con esta medida, el objetivo principal era el de reforzar el reconocimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres, asegurar la plena integración de la mujer en la sociedad y reconocer su importancia en el desarrollo mundial. Sin duda, este año marcó un antes y un después en la lucha de las mujeres por la igualdad de género, dado que también a partir de este año, las problemáticas que atañen a las mujeres se incluyen en los programas de la Organización de las Naciones Unidas, con lo cual, año con año, se adoptan medidas para promover la igualdad. Para el año de 1977, la organización invitó a los estados a declarar un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y por otro lado por la paz internacional. Todo esto conforme a las tradiciones históricas y costumbres de cada país. Si bien el 8 de marzo quedó instaurado oficialmente como el Día Internacional de la Mujer a partir de 1975, existen otros antecedentes de su conmemoración, como lo son el de la celebración del Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos, donde el 3 de mayo de 1908, en el Teatro Garrick de Chicago, se desarrolló un evento llamado Día de la Mujer, el cual fue dirigido por mujeres socialistas, entre las que destacan Corinne Brown y Gertrude Breslau. Y el 28 de febrero de 1909 se celebró por primera vez en Nueva York el Día Nacional de la Mujer, en honor a la huelga de trabajadoras textiles de 1908. Se estima que alrededor de 15,000 mujeres marcharon por la ciudad, exigiendo mejoras en las condiciones de trabajo, salarios y el derecho al voto. En Dinamarca, en 1910, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, se realizaron demandas a favor del sufragio universal para todas las mujeres, y a propuesta de Clara Zetkin, se proclamó al 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Dicha propuesta fue aprobada unánimemente. En dicha conferencia, asistieron más de 100 mujeres procedentes de 17 países. En España, a partir del 3 de marzo de 1910, las mujeres accedieron por primera vez a la universidad en igualdad con los hombres, derivado de una orden real, y gracias a que Emilia Pardo Bazán se convirtiera en consejera de instrucción pública. Cabe destacar que ya había mujeres que cursaban la universidad, ya que no estaba prohibido, pero a partir de esta fecha se hizo oficial. España fue de las naciones pioneras en adoptar esta postura. Para que te des una idea, la Universidad de Cambridge en Inglaterra admitió mujeres hasta 1947. Posteriormente, en España, comenzó a celebrarse oficialmente el Día Internacional de la Mujer en 1936. En Rusia, en 1913, como parte de los movimientos a favor de la paz y previo a la Primera Guerra Mundial, las mujeres celebraron el último domingo de febrero su primer Día Internacional de la Mujer. Para 1917 se celebraron diversos mítines y manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, alcanzando un alto impacto económico y político en Rusia. Se cree que algunos incidentes comenzados por amas de casa se convirtieron en mítines espontáneos contra la monarquía y la guerra, y estos a su vez se convirtieron en los inicios de los movimientos populares que posteriormente acabarían con la monarquía.
En China, el Día Internacional de la Mujer comenzó a celebrarse en 1922. Ahora mismo, hago un pequeño paréntesis para invitarte a que te suscribas al canal y apoyes nuestro contenido educativo. Ve nuestros otros videos y dales like. Te lo agradezco. En México, el Día de la Mujer comenzó a celebrarse el 15 de febrero de 1961. Su antecedente tuvo lugar el 12 de febrero de 1947, con la publicación del Diario Oficial de la Federación, donde se les otorgó a las mujeres el derecho al voto. Sin embargo, pudieron ejercer este nuevo derecho hasta las elecciones del 3 de julio de 1955, durante el gobierno del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines, que culminaba en 1958. Posteriormente, también México adoptaría al 8 de marzo como el Día de la Mujer. Y entre otros datos, no fue sino hasta el año de 1994 que Estados Unidos adoptó oficialmente al 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Esto se debe gracias a que la actriz e inmigrante polaca, Beata Pozniak, lo solicitó directamente al Congreso estadounidense. En el año 2011 se celebró el centenario del Día Internacional de la Mujer. Recordemos que el 9 de marzo en algunos países de Europa se celebró por primera vez este día. Cabe resaltar que en este mismo año comenzó a operar la entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, creada por la Asamblea General desde el 2 de junio de 2010. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, en 2017 se llevó a cabo el primer paro internacional de mujeres, el cual fue realizado por mujeres de más de 50 países alrededor de todo el mundo, con el objetivo de evidenciar la violencia machista en todas sus expresiones, tanto en tono sexual, cultural, social, político y económico. Lo cual fue un hecho sin precedentes. En años posteriores se han adherido muchos más países al movimiento, el cual es convocado por organizaciones feministas de cada país. Por otro lado, y con la intención de identificar y brindarles mayor notoriedad a los diferentes problemas relacionados con la igualdad y los derechos de las mujeres, la ONU ha establecido lemas para cada conmemoración del Día Internacional de la Mujer. A continuación, te diré algunos de ellos. En 1996, el lema fue Celebrando el pasado, planificando el futuro. En 2001, Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. En 2007, Poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y las niñas. En 2015, Empoderando a las mujeres, empoderando a la humanidad. Imagínalo. En 2017, Las mujeres en un mundo laboral en transformación, hacia un planeta 50-50 en 2030. En 2020, Soy de la generación Igualdad por los derechos de las mujeres. Y en 2021 será Mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Y como dato curioso, ¿sabías que los países con mayor productividad económica son los que tienen menor diferencia de género? Sin duda, el reto por lograr un mundo igualitario debe de trabajarse día con día, donde las personas alrededor del mundo trabajen por un objetivo en común, sin importar género, raza o cultura. El Día Internacional de la Mujer es un recordatorio permanente para enaltecer el importante rol que tienen las mujeres en la sociedad. Te invito a reflexionar para que en un futuro muy cercano, hombres y mujeres podamos caminar codo a codo. Comparte con nosotros tu opinión, experiencias y recomendaciones sobre este importante tema. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Y si no puedes ver el contenido, escucha los podcasts. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.